Hermanos, nos ponemos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 5, todo para bien. Bueno, ese es el tema de nuestra enseñanza en esta noche. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Puede tomar asiento? El apóstol Pablo a los Efesios, él dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que, hermanos, así como yo vivo mi vida, el nombre del Señor es glorificado. O sea, que se hable bien de Dios con la manera de vivir. Y regularmente cuando nos va bien, pues obviamente damos gracias a Dios y decimos Dios es bueno. Sin embargo, el apóstol Pablo acá dice todo lo contrario. Es una de las paradojas de la Biblia, o sea, es en contra de la lógica. Cuando se dice paradójico, es que va en contra de la lógica. La lógica, hermanos, nos dice que cuando alguien está sufriendo debería de quejarse, que cuando alguien está sufriendo debería, hermanos, de apartarse de Dios, que cuando alguien está sufriendo, hermanos, debería de hablar mal de Dios. Eso es lo que la lógica dice, porque, hermanos, deberíamos de glorificar a Dios cuando nos va bien. Sin embargo, el apóstol acá dice todo lo contrario y nos da, hermanos, consuelo, nos da esperanza de que cuando pasamos por adversidades hay algo bueno que Dios hace en nuestras vidas. El apóstol Pedro también dice que si es necesario vamos a ser probados por diversas pruebas. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que nuestra fe es más valiosa que el oro. El oro que es probado por el fuego, nuestra fe es más valiosa, entonces es necesario para que sea probada y al final dice que tenga el resultado que Dios quiere. Entonces la prueba, hermanos, sirve para algo, y el apóstol dice acá en el versículo 2, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Claro que sí nos gloriamos. ¿Qué es la esperanza que Dios tiene para nosotros? Como lo hemos mencionado, el canto que hemos cantado dice: cuando allá se pase lista, dice que yo, hermano, feliz a mi nombre voy a responder. Amén. Yo no sé usted, bueno, yo soy, hermanos, de los 80s, pero cuando yo iba a la escuela en aquel entonces daban galletas, unas galletas redonditas. Y, hermanos, daban obviamente cuántos habían en el salón, mandaban al presidente o el encargado de la clase, iba a traer las bolsas de galleta. Entonces nos llamaban Valentín Gómez. Saltaba yo de alegría por la galleta que me daban. Era valioso para mí eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que dice el apóstol, que un día, hermanos, no vamos a ser llamados para recibir una galleta. Vamos a ser llamados para pasar la eternidad con Él, amén, para estar en su presencia por toda la eternidad. Esa es la esperanza que dice el apóstol. Y nos gloriamos, claro que sí. El apóstol Pablo dice también en la carta a los Efesios, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús, amén. Es más, quiero que vaya a Efesios capítulo 2, vea lo que dice Pablo acá. Efesios capítulo 2, y esta es la esperanza que habla el apóstol. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a leer acá algunos versículos. Ahí creo que en la pantalla aparece. Efesios capítulo 2. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y oiga lo que dice esto, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que son los demonios, Satanás. Luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes dice que nosotros, hermanos, obedecíamos a los mandatos de Satanás. Satanás era nuestro amo, Satanás era nuestro Señor. Pero vino Jesús, hermanos, y ahora le pertenecemos a Él. Ahora ya no somos depósito de demonio, somos templos y moradas del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Entonces, hermano, el problema más grande de la humanidad no es la economía. El problema más grande de la humanidad, hermanos, no son las enfermedades. El problema más grande de la humanidad es el pecado. Y no hay nadie que pueda pagar por nosotros. Sin embargo, Jesús lo hizo para que nosotros tengamos vida. Amén. Si usted no se alegra por eso, ¿qué le va a alegrar a usted? No hay nada más en esta vida que puede traerle gozo que esto, hermanos, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese éramos nosotros. Digo éramos porque ahora somos hijos de Dios. Amén. Entonces yo puedo decir yo era. Todos somos ex acá, ¿verdad? Y no estoy hablando literalmente de su ex, estoy hablando de ex drogadictos, ex alcohólicos, ex borrachos, ex mentirosos, ex hermanos ladrones. Ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Somos, hermanos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Yo creo que, hermanos, esto vale la pena que nos emocionemos. Vale la pena, hermanos, que nosotros digamos gracias, Jesús, por lo que has hecho por mí. Versículo 4 sigue diciendo el apóstol: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego dice una frase, la Iglesia Católica Romana no quiere y no acepta esto. Dice: por gracia sois salvos. Eso significa usted no tuvo que pagar ni un penny, ni un centavo para recibir la salvación. La salvación, mis queridos hermanos, no es la fe más las obras. Eso, hermanos, es subestimar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. La salvación es por gracia. Yo no hice nada para obtener la salvación, porque Él lo hizo todo por mí. Amén. Hoy lo que hago, lo hago en gratitud a lo que Él ha hecho por mí. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces, de esa esperanza, dice el apóstol, ahora tenemos vida. Tenemos, hermanos, una mansión que nos espera. Jesús les dijo a sus discípulos: me voy a ir, le dijo. Entonces los discípulos se pusieron tristes. ¿Quién ahora va a multiplicar los panes y los peces? ¿Quién ahora nos va a dar para pagar nuestros impuestos? Dijeron ellos. ¿Quién ahora va a reprender cuando viene un demonio? ¿Quién va a hacer todo esto? Pero Jesús le dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, ahora el versículo 3. Entonces nos gloriamos en eso. Pero viene el apóstol y aquí es donde se pone duro para nosotros. Versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también dice: nos gloriamos en las tribulaciones. Y ahí está la paradoja, mis amados hermanos. Porque ¿quién de nosotros se gloria en la tribulación? Es muy difícil, ¿cierto? Muy difícil que nosotros digamos: bueno, estoy pasando por una prueba, pero voy a seguir, voy a perseverar. Regularmente nosotros reaccionamos contrario a esto. Decimos: bueno, ¿por qué me pasa esto? Creo que ya no voy a ir a la iglesia.
Si por perseverar y seguir adelante me pasa esto, ¿por qué entonces voy a seguir en la iglesia? Sin embargo, el apóstol nos trae una palabra poderosa, una palabra que nos alienta y que nos motiva, que aún en medio del sufrimiento podamos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Y el apóstol dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, aquí da la razón Pablo, ¿por qué debo de gloriarme? ¿Por qué debo de exaltar a Dios en la tribulación? Sabiendo, dice Pablo, que la tribulación, ¿qué produce la tribulación? Paciencia. Hermanos, es una virtud que todos nosotros necesitamos. ¿Alguien aquí es paciente? Cuando maneje, ¿verdad? Y le invito a ir, hermanos, por Santa Mónica, ¿verdad? Y tenga que regresar en la tarde, ahí va a practicar usted la paciencia. Todos nosotros estamos urgidos, hermanos. Y yo de niño, de adolescente, bueno, sí, de niño era, hermano, yo quería ser un adulto, pero rápido. Y una de las razones porque mi papá nos compraba zapatos una vez al año y lo compraba regularmente para junio 24, que es la fiesta ya en mi pueblo. Entonces, hermanos, mi papá, ¿verdad? Que es sabiduría pura lo que tenía. Si uno compraba unos días antes del desfile y de la feria, pues obviamente subía todo. Entonces mi papá dice, vamos a ir antes, a un mes o un mes y medio antes de que llegue la feria. Entonces el zapato era un poco más barato. Entonces, hermanos, nosotros comprábamos el zapato y mi papá lo ponía ahí en la caja. Por querer usar ese zapato, yo, hermanos, quería que llegara rápido. Hermano, no pasa el tiempo. Yo quería ser un adulto porque también allá en mi pueblo, no el de usted, en el mío, hermanos, había discriminación. Y entiendo, no era discriminación, pero entiendo, hermanos, la pobreza. Cuando había fiesta, a los grandes les daban una botella de Coca-Cola, una botella de Pepsi. Y a los niños, hermanos, los niños dicen hagan una fila, nos daban medio vaso. Por esa razón no quería ser niño yo. Entonces yo quería ser un adulto ya. No sabía lo que le estaba pidiendo al Señor. Ahora quisiera ser un niño, porque un niño, hermanos, cuando venga un niño preocupado, cuando venga un niño estresado, cuando venga un niño llorando por desamor, cuando venga un niño, hermano, preocupado qué va a comer mañana, qué va a hacer el día de hoy. Un niño no se preocupa por eso. Salta por las calles feliz, tranquilo, hermanos. Él juega o ella juega, hermanos, y no hay nada de preocupación. Pero a esta edad uno se da cuenta que la vida, hermanos, tiene tantos problemas. Y si todavía no lo saben, bienvenidos a la vida. Esta es la vida, hermanos, donde hay aflicción, hay sufrimiento, hay dolor. Pero en medio de todo esto también está Jesús, amén, que es el que calma tormentas, nos consuelan todas nuestras tribulaciones. Entonces todos nosotros necesitamos paciencia. Y aún, hermanos, ya siendo adultos, hermanos, necesitamos ser formados. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como seres humanos somos muy impacientes. Especialmente en este país, hermanos, todo es instantáneo. Tienes hambre, hermanos, a la esquina puedes comer. Hay restaurante 24 horas, hay café 24 horas. Allá en mi pueblo, hermanos, si alguien se enfermaba, hay que esperar hasta el siguiente día para llevarlo al hospital. Aquí, hermanos, las 24 horas. Por eso mucha gente no viene a la iglesia, prefieren confiar en los médicos. Pero ese es otro punto, ¿verdad, hermanos? Entonces todo es instantáneo. Entonces Dios tiene que formarnos, tiene que pasarnos, hermanos, en las manos del alfarero para sacar lo mejor de nosotros. Número 1, dice el apóstol, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿La paciencia es buena o es mala? Claro que sí. Entonces la tribulación, hermanos, lo que el diablo piensa usar para destruirme, Dios lo usa para formar mi carácter, amén. Número 1, número 2 dice, produce paciencia. Y la paciencia, luego ¿qué es lo que viene? Dice, y la paciencia prueba. Y luego dice, la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Hermanos, hay un beneficio en la tribulación. Por eso nosotros debemos de exaltar y glorificar a Dios, porque Dios usa todo esto para nuestro bien. Vaya a Romanos ahí adelantito en el capítulo 8 y vea lo que dice el apóstol acá. Que este es un paralelismo de que ahorita vamos a ver un pasaje en Génesis. Es un paralelismo de este. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay algo, es
sí, es un paralelismo con esto, lo que vamos a ver al ratito. 8:28 de Romanos. 8:28. Dice el apóstol allá en Romanos 5, y sabemos, dice, que la tribulación produce paciencia. Y vea lo que dice en el 28. Dice, y sabemos, ahí es, y sabemos. Esto es para aquellos que conocen a Dios, mis queridos. ¿Qué hace aquel que no conoce a Dios? No tiene esperanza. ¿Qué hace aquel que no viene a la iglesia, no persevera? No tiene esperanza. Pero aquellos que sabemos que Dios está haciendo algo en nosotros, sabemos, dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que quiere el apóstol que entendamos. Aún el sufrimiento, aún el dolor, la aflicción, Dios lo usa para sacar algo bueno de nosotros. Dios no es el autor del mal, obviamente nada que ver, pero Dios permite esto para formar nuestro carácter. Amén. Yo creo, mis amados hermanos, que cuando pasamos por momentos difíciles, Dios sabe, claro. El apóstol dice que no vamos a ser tentados o probados más de lo que podamos soportar. Toda la prueba que Dios permite es porque Él sabe que podemos resistir. Amén. Porque Él está con nosotros. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 50. Y ahí está, hermanos, el paralelismo de Romanos 8:28. Génesis capítulo 50. Vamos a leer, hermanos, unos versículos acá. Génesis es el primer libro de la Biblia, mis hermanos, por si acaso. Génesis capítulo 50. Recuerda, hermanos, cuál es o qué es lo que sucede acá. La historia de José es una historia impresionante. Obviamente no empezó de buena manera. Los hermanos le tuvieron envidia, quisieron matarlo primeramente, pero Dios obró y no lo mataron. Lo metieron en una cisterna. Después de ahí, hermanos, fue vendido como un esclavo. Y llega en casa de Potifar, allá como esclavo llegó, y Dios lo honró, hermanos, lo honró a José. Y José, por honrar a Dios, hermanos, fue metido en la cárcel. Todo esto, hermanos, Dios estaba obrando en la vida de José. Entonces, al final, hermanos, Dios pone a José como el segundo hombre más importante de la nación más poderosa en aquel entonces. Estamos hablando de Egipto. Y ahora, hermanos, ahora los hermanos de él vienen porque él es el que estaba distribuyendo la comida en aquel entonces. Había hambre y José encuentra a sus hermanos. Pero solo quiero leer unos versículos que ya es el final. Dice 50:18 de Génesis. Vamos a leer. 17 dice: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vamos al versículo 18. Y este es lo que responde José. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. 19. Y le respondió José. Oiga la respuesta del que fue, hermanos, casi lo mataron, luego fue vendido, luego por una injusticia acá en la cárcel. Todo esto, lo que le hicieron sus hermanos, ahora él tiene toda la autoridad, hermanos, de hacerles a ellos lo que él quisiera. Sin embargo, veamos la reacción del hombre. Dice: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20, ¿qué dice? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ustedes pensaron hacerme mal a mí, sin embargo Dios lo encaminó a bien. Todo para bien. Todas las cosas, las injusticias que nosotros sufrimos en este mundo, si nosotros honramos a Dios, Él, hermanos, está obrando en nuestras vidas. Él está haciendo algo en nuestras vidas. ¿Por qué será mi compañero de trabajo? ¿Cómo me acaba la paciencia? Bueno, porque Dios está formando tu carácter. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que el hierro se afila con hierro. O sea que, hermanos, el carácter mío se va a formar con otro hermano. Bueno, no usted, ¿verdad? Pero con alguien más.
Yo le pregunté o me pregunté por qué Dios permitió a Judas. Dios sabía que Judas lo iba a traicionar. Claro que sí sabía, pues. ¿Por qué permitió a un Judas en medio de ellos? Porque eso, hermanos, iba a servir para formar el carácter de los discípulos también. Y probablemente, hermanos, permita a un Judas cerca de usted y le va a hacer la vida imposible. Pero eso es para que usted forme su carácter, para que usted sea una persona diferente. Ahora, yo prefiero que haya un Judas a la par mío, ¿verdad?, a ser el Judas a la par de alguien, ¿verdad? Porque eso está terrible. Los Judas se ahorcan y se mueren solos, pero los hijos de Dios permanecemos. Amén. Entonces dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que Dios hace, mis queridos hermanos. El apóstol dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque hay algo bueno que Dios está haciendo en nuestras vidas. Con frecuencia Dios saca bienes de los males y ejecuta los designios de su providencia. O sea, Dios siempre va a llevar a cabo sus propósitos. No importa, hermanos, que se imponga quien se imponga, Satanás haga lo que haga, siempre el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Satanás busca arruinarnos, nos procura el mal, pero sabemos que Dios es todo lo contrario. Él procura el bien para nosotros. Y uno de los pasajes o versículos que podemos usar para sustentar esto es Jeremías, donde dice: yo sé los pensamientos que tengo contra ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el futuro que ustedes esperan. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros? Cuando vienen las aflicciones nos apartamos de Dios. Cuando vienen los problemas nos alejamos de Dios. Cuando vienen las dificultades dejamos de servir a Dios. Y ahí el problema no forma, hermanos, nuestro carácter no es formado porque nos apartamos de Dios. Pero si nosotros permanecemos y seguimos adelante, después de la prueba vamos a dar testimonio. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses, acá es la carta que escribe el apóstol Pablo, capítulo 1 de Filipenses. Esta carta, hermanos, fue escrita aproximadamente el año fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba encarcelado en Roma, probablemente en el año 60, 62 por ahí, hermanos. Entonces fue en ese tiempo que se escribió esta carta. Pero vamos a leer el versículo 12, Filipenses 1:12. ¿Estamos todos ahí? Dice el apóstol: quiero, dice, que sepáis, hermanos. Y ahora vea lo que dice Pablo: que las cosas que me han sucedido, dice, la palabra ahí dice redundado, que significa han servido, que han servido más bien para el progreso del evangelio. Hasta ahí nada más. Ahora recuerde que Pablo estaba en la cárcel acá. Pablo no dice: bueno, mis amados hermanos, ¿qué ahora? ¿Quién va a predicar la palabra? Pablo no dijo: bueno, ¿por qué el Señor permitió que cayera allá? Es cierto, tuvo que estar triste, claro que sí. Pasó por problemas o por momentos difíciles, claro que sí. Pero en medio de todo eso, el apóstol dice que las cosas que me han pasado han servido para el progreso del evangelio. Pablo, hermanos, vio algo hermoso, vio algo maravilloso en las cosas que le estaban pasando. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones, oiga lo que dice Pablo, se han hecho patentes, evidentes, visibles en Cristo, en todo el pretorio, que es el palacio, y a todos los demás. Nadie en aquel entonces se atrevía a ir a hablarle a los soldados romanos. En aquel entonces, hermanos, los romanos decían, o el César era el hombre más importante, era como un dios para ellos. Cuando se saludaban los romanos, ellos decían: César es el Señor. No es como ahora: Dios te bendiga. En aquel entonces decían: César es el Señor, César es el Señor, César es el Señor. Entonces salieron un grupo de locos ahí. Ya no decían César es el Señor, decían Jesús es el Señor. Entonces el César dijo: aquí hay algo malo.
Y si alguien decía que Jesús es el Señor, bueno, había dos maneras de terminar en aquel entonces. Uno terminaba con las fieras, con los leones, tigres, y ahí morían. Y otro terminaba como una antorcha en las calles de Roma. Eso era ser cristiano en aquel entonces. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos, hermanos, sido cristianos en aquel entonces? ¿Ah? Serios, ¿ah? Aquí, hermanos, porque alguien lo llama la atención, se va del Señor. Imagínense la fe, el nivel de fe, de carácter. A veces digo, en un tiempo yo dije, ¿por qué el Señor no me mandó en tiempo de Pablo, de Daniel? Luego me doy cuenta que en aquel entonces morían, hermanos, y morían quemados por Cristo Jesús. Hoy la gente, porque se le llama la atención, ya no voy a la iglesia, dice. No me gusta, dice. Qué feo, dice. Hay mucho calor, mucho frío. Imagínense el nivel de fe comparado a estos hombres. A mí me da vergüenza muchas veces comparar mi fe con ellos, porque, hermanos, quedo muy corto. Hoy la gente, hermanos, los invita, no quieren venir. Hoy por el sueño no se quedan, se van. Tengo para qué ir. Estoy cansado. Imagínense. En aquel entonces morían, hermanos, como una antorcha en la calle de Roma. Eso significa ser cristiano. Hoy la gente le da vergüenza decir que son cristianos en su trabajo. Sus amigos no conocen que vienen a la iglesia, porque en su Facebook no hay nada de cristiano. Parece, hermanos, que no son cristianos. Hoy la gente le pregunta a qué iglesia van, no dicen a qué iglesia vienen. Qué vergüenza de cristianos. Pablo dice, las cosas que me han sucedido es para glorificar el nombre del Señor. ¿A usted le da vergüenza a Cristo? Dice Jesús que el que se avergüenza de mí en esta tierra, me avergonzaré delante de mi Padre en aquel día. Yo prefiero, hermanos, que hablen mal de mí acá, pero que hablen bien de mí en el cielo. Eso vale la pena, mis queridos hermanos. Entonces, si me van a bloquear, está bien. Ya estoy acostumbrado. Mucha gente me han bloqueado. Y muchos me aman también, así de que estamos mano a mano. Entonces dice el apóstol, dice que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, evidentes en Cristo, en todo el palacio y a todos los demás. Versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, oiga lo que dice, esto es paradójico, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Y dice, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Yo digo, ¿no sería todo lo contrario? ¿No sería que los que están afuera animen al que está en la cárcel? Pero no, aquí sucede lo contrario. El que está en la cárcel estaba animando a los que están fuera. Pablo les decía, hermanos, no se desanimen. Yo estoy acá con gozo. No estoy triste, no estoy llorando, no me estoy lamentando, estoy predicando el evangelio. Entonces los hermanos dijeron, es cierto, Pablo está predicando aún estando privado de libertad. Entonces dice que ellos cobraban ánimo y decían, vale la pena hablar de Cristo. Aunque hay persecución, vamos a predicar de Cristo. Este hombre, mis amados hermanos, vio algo hermoso. Pablo podía ver más allá de las nubes tormentosas y se elevaba como águila con nuevas fuerzas, subiendo sobre las tempestades a un cielo donde el sol brillaba majestuoso y sin barreras. No veía las cadenas, sino las oportunidades de ganar a otros. No veía la derrota, antes veía la victoria. Eso es lo que era Pablo, mis hermanos. Entonces, mis amados hermanos, es cierto que vamos a tener problemas, sí. Vamos a tener dificultades, sí. Vamos a tener aflicciones, sí. Vamos a pasar hambre, probablemente. Vamos, hermanos, a ser vituperados, claro que sí. Van a hablar mal de nosotros, claro que sí. Pero eso es normal, hermano, en la vida. Eso es normal. Mire, si usted trabaja mucho, se burlan de usted. Dicen, este parece camello, ¿verdad? Día y noche trabaja. Si usted no trabaja, este es un sabor, ¿verdad? Holgazán, un 7 leguas. Siempre la gente van a hablar, ¿verdad? Si usted usa corbata y viene a la iglesia, dice, este se cree tanto, dice, ¿por qué usa corbata? Si usted viene en playera, mire, es cristiano y no se viste bien, ¿verdad? Si no usan tacón, ay, esas hermanas tan antiguas. Si usan tacón, ay, esas hermanas tan provocativas. De todo hablan. Entonces, hermanos, usted no se preocupe de los que hablan.
Preocúpese por agradar a Dios, amén. Preocúpese por hacer las cosas bien para Dios. Preocúpese en honrar a Dios. Eso es lo importante. Van a hablar, hermanos, de todo, pero que si hablen, hermanos, que hablen por hacer el bien. Y eso sí, hermanos, vale la pena. Dice el apóstol Pedro, dice esto y me encanta lo que dice Pedro. Si sois abofeteados, dice él, por hacer lo malo, se lo merecen. O sea que si a usted le dicen chismosa y es chismosa, se lo merece, se lo gana. Y yo apoyo el que le digan eso, para que se le quite, ¿verdad? Pero dice Pedro, un ejemplo nada más, un ejemplo. Pero dice Pedro, si sois abofeteados por hacer el bien, dice el apóstol, aprobado sois delante de Dios. Ahí está la recompensa. En hacer el bien y me critiquen, vale la pena, mis amados hermanos. Entonces, que si hablan mal de usted, que hablen, hermanos, porque está haciendo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado. Eso es, hermanos, o eso tiene que ser nuestra preocupación. Vamos a seguir leyendo. El versículo 15 dice, y aquí, allá en Roma habían este tipo de predicadores. Allá en Roma donde estaba Pablo. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Dice Pablo, y esto es, hermanos, esto es así. Siempre van a haber predicadores, hermanos, que no predican por amor a Cristo. Siempre van a haber. El apóstol dice acá que hay tres tipos de predicadores: los que predican por amor, los que predican con, hermanos, por contienda, y los que predican por envidia. Siempre van a haber eso. Entonces no debemos de preocuparnos. Si sale alguien ahí, pues de modos tiene que salir. Es, hermanos, el cumplimiento de la palabra. Ahora, mi preocupación es hacer las cosas por amor a Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué hace lo que hace en la iglesia? Esa es la pregunta para usted en esta noche. ¿Lo hago por amor, por envidia, por presumir, o porque quiero lucirme? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Eso, hermanos, hay que tener cuidado. Porque, hermanos, que ustedes me aprueben estaría bien, pero ¿y si Dios no me aprueba? Eso, hermanos, es terrible, porque los que no son aprobados por Dios no van a recibir recompensa. Entonces, hermanos, que nuestra preocupación sea hacer las cosas por amor a Dios. Ahora, se cumplió, hermanos, el apóstol dice en el versículo 12 y 13 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho evidentes en Cristo en todo el palacio y a todos los demás. ¿Se cumplió? Claro que sí. Vaya a Filipenses capítulo 4. Vamos al versículo 21. 4:21. Filipenses 4:21. Pablo vio propósito. Pablo vio, hermanos, algo hermoso en lo que le estaba pasando, y veamos el cumplimiento. ¿Están ahí? Filipenses 4:21 dice, saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, ¿qué dice? Momento. En la cárcel estaba Pablo y dice, los hermanos que están conmigo. Todos los que estaban con Pablo se estaban convirtiendo. Y es que algo sucedía en aquel entonces. Cuando un prisionero era llevado, regularmente ponían, hermanos, a soldados a cuidarlo, a custodiarlo. Y obviamente Pablo tenía también soldados que lo custodiaban, lo estaban cuidando. Al apóstol Pedro pusieron 16 soldados que lo cuidaran. A Pablo no sé cuántos, pero estaban ahí con Pablo, estaban cuidando. Entonces Pablo les preguntaba, ¿conocen ustedes a Jesús? ¿Han escuchado de Jesús? Y no podían, hermanos, hacer nada. Ahí estaban, tenían que estar ahí. Entonces Pablo les decía y les hablaba de Cristo, y al final ellos se convertían. Ya no les quedaba de otra. La Biblia dice que la fe viene, claro. Por eso usted viene a la iglesia, porque quiere aumentar su fe. Esa es la razón que viene, una de las razones.
Entonces Pablo, hermanos, les predicaba, los soldados se convertían, los presos que llevaban con él se convertían a Cristo. Por eso Pablo dice, ya en la cárcel ya tenía una iglesia ya, porque dice, los hermanos les saludan a ustedes que están afuera. Acá hay hermanos que están alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 22 dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de ¿quién? Nadie se atrevía a predicar al César en aquel, nadie. Usted iba a predicarle al emperador romano y acababa, hermanos, con la cabeza cortada o con las fieras. Pero, hermanos, Dios dijo, yo también quiero alcanzar a estos hombres. Quiero alcanzar a los poderosos porque también morí por ellos. Y la única manera es a través de este hombre. Entonces, ¿cómo, hermanos, llegó el evangelio en el palacio del emperador? Es a través de Pablo. Los soldados se convertían. Aquellos hermanos que trabajaban para el imperio romano se convertían a Cristo. Es como que si a usted le dijeran vaya a predicar a la emigración, ¿quién se animaría? Nadie. Ni, hermano, nos da miedo ir a San Diego, imagínense. Y no nos matan, solo nos mandan a nuestro país. Acá, hermanos, los mataban de una vez. Entonces nadie se atrevía. Pero Dios tiene planes para estos hombres también. Y fue a través del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, se convertían los soldados romanos, se convertían los prisioneros, hombres poderosos de aquel entonces se convertían. Por eso Pablo dice, esto ha servido para el progreso del evangelio. Él también dice que es cierto que yo estoy, ¿verdad?, privado, pero la palabra jamás está. La palabra no está encarcelada, la palabra siempre se está dando. Versículo 23 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Se da cuenta? Las cosas que nos suceden, hermanos, son para el propósito de Dios. ¿Usted no se da cuenta? Claro que no. Usted está igual que yo, que estamos limitados, solo vemos, hermanos, el mundo físico, pero Dios ve más allá de esto. Hoy solo estamos viendo lo que está sucediendo ahorita, no vemos el mañana. Mucha gente han testificado, hermanos, que cuando pasaron por un problema no fue nada agradable, fue doloroso, pero después de un tiempo ellos testificaron de lo que Dios hizo en su vida. Amén. Vamos a ir a Job capítulo 1. Vamos a ver lo que sucedió con este hombre. Job capítulo 1. Todo para bien, mis amados hermanos. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos descuida. Dios, hermanos, está siempre pendiente de sus hijos. Como digo, hermanos, a veces uno entra en pánico, uno se preocupa y se pregunta qué voy a hacer ahora, qué va a pasar conmigo ahora. Pero Dios, hermanos, está siempre en control. El pasaje del profeta Isaías, en el llamamiento de Isaías sucede algo extraordinario, porque dice el profeta Isaías, en el año que muere el rey Usías, dice él, yo vi al Señor. Fue en ese año, hermano, de crisis, de un caos en la tierra, porque se habían levantado terroristas en contra de la nación de Israel. Y, hermanos, el rey Usías estaba haciendo bien las cosas. Entonces Isaías había confiado en ese rey en aquel entonces. Como hoy mucha gente confía en los presidentes, confían, hermanos, en el trabajo, confían en la salud. Estamos en un país poderoso, claro que sí. Todo hay aquí. Como le dije una vez más, uno se enferma, está en el hospital en cuestión de minutos. Todo hay acá. Entonces por eso nos olvidamos de Dios muchas veces. Un testimonio: cuando me casé con mi esposa, fuimos a la luna de miel y pues por misericordia de Dios alguien nos compró un boleto para ir a una isla acá. Fuimos, hermanos, y estábamos allá bien pues, felices, hermano. La luna de miel, ¿quién no va a estar feliz? Estaba yo ahí sí que saltando de alegría como conejo. Y ya, hermanos, entró la noche y fuimos a descansar y mi esposa me dice, me empezó a doler mi cuerpo, dice. Entonces dije, pues, es normal, le digo yo. Ya ahorita vamos a descansar y se te va a quitar. Empezó a llorar. Y ahí, hermanos, todo se cierra a las 8 de la noche y ya no hay nada. Usted sale en la calle, no hay nadie en la calle. Entonces la única opción que me quedó es orarle al Señor. Y ahí en la luna de miel, orándole al Señor, lo bueno que se sanó mi esposa. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando ya no hay, hermanos, médico, ya no hay nada, no hay recursos, entonces acudimos a Dios. Cuando, hermanos, tenemos todos los recursos, nos olvidamos de Dios muchas veces. Por eso Dios a veces nos quita los recursos
para que una vez más nos enamoremos de Dios otra vez. Amén. Eso es lo que sucede. Dice Job capítulo 1, versículo 21. ¿Estamos ahí? Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Vea lo que dice este hombre. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no culpó a Dios de todo lo que le había pasado. Después de haber perdido a todos sus hijos, después, hermanos, de haber perdido todos sus criados, después de haber perdido todo lo que tenía, sus bienes, sus casas, todo, su ganado, todo había perdido. Y se había enfermado, hermanos, de los pies a la cabeza. Dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Claro, hermanos, esto, hermanos, yo sé que es difícil, porque Job durante todos los capítulos, ahí puede leer usted, y él dice, ojalá no hubiese nacido, ojalá hubiese muerto en el vientre de mi madre para venir a dar con esto. Sin embargo, hermanos, Dios sabía la condición, Dios sabía, mis amados hermanos, lo que estaba pasando. Vamos al capítulo 42. Claro, Dios, hermanos, trabajó en Job, y vean el capítulo 42. Siempre, hermanos, que Dios pasa a alguien por el fuego, nunca va a ser la misma persona, va a ser una persona diferente. Naamán, otro hombre, hermanos, que no quería nada con Dios, no conocía a Dios, pero Dios lo pasó por el proceso y Naamán al final reconoció a Dios. Capítulo 42 de Job dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y mira lo que dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job dijo, yo dije muchas cosas, no entendía, pero son cosas maravillosas los que tú haces, Dios. Cosas que no logro entender, lo que tú haces, le dice Job a Dios al final. Versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Oiga lo que dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, lo que haces es maravilloso. Yo no entendía lo que decía. Yo no decía palabras y no sabía lo que decía. Pero lo que tú permites, Dios, es maravilloso. Eso es, hermanos, el resultado de un hombre que fue procesado. Luego dice, hermanos, el versículo 7, y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, los hombres ahí donde, hermanos, se burlaban de Job, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Dios, hermanos, y vea lo que hace Job. Versículo 9 dice, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar maamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Ahora la última parte dice, y Jehová aceptó la oración de Job. Ahora, ¿qué oración hizo Job por sus amigos? Señor, págale lo que me hicieron. No fue esa oración. Versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Al final Job oró por ellos y le dijo, Padre, perdona los pecados de estos hombres. Ese es el resultado de un hombre procesado. ¿Por qué? Porque su corazón fue sanado, fue limpio, y por eso dice aquí, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y después y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de él.
Dios no nos va a dar algo a nosotros cuando nuestro corazón está lleno de amargura, de tristeza, hermanos, cuando está lleno de celo, de envidia, de coraje, de rencor. Dios nunca nos va a dar. Cuando nosotros sanemos nuestro corazón, entonces viene lo bueno. Eso es lo que pasó con Job. Entonces Pablo dice, mis amados hermanos, que la tribulación produce paciencia. O sea, en la tribulación hay algo bueno. Y podemos ver acá en la carta que él escribe a los filipenses, anima a la iglesia y le dice: anímense, no se desanimen, sigan predicando. Desde acá yo estoy predicando el evangelio y la gente se está convirtiendo. Por eso dice: los hermanos les mandan saludos, los de la casa del César, los soldados romanos se están convirtiendo. Dios está obrando en medio de esta situación. Y yo creo, mis amados hermanos, que las situaciones que pasamos en este mundo, Dios siempre está obrando. Amén. Dios siempre está obrando. Dice José, dice: ustedes pensaron hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Amén. Todo es para bien. Esto, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a concluir, hermanos, vamos a Filipenses una vez más. Vamos a terminar acá. Todas las cosas nos ayudan a bien, mis amados hermanos. Todas las cosas que Dios permite es para nuestro bien. Vamos a leer el versículo 12 de Filipenses. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevieron mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, el hecho de que estaba él en la cárcel, los hermanos se animaban. ¿Es paradójico? ¿Es en contra de la lógica? Sí, pero eso es lo que Dios hace. Entonces, cuando nosotros no veamos el resultado, no veamos como nosotros esperábamos ver, Dios está obrando algo. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios y nos ponemos de pie en esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Voy a pedir a mi esposa que nos termine en palabra de oración en esta noche. Le voy a dejar el tiempo a ella. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Señor que Él nos ha permitido de estar aquí una vez más, y le damos gracias también por la vida de nuestro hermano pastor que nos ha traído la palabra en esta hermosa hora de la noche. Amén. Vamos a orar para despedir este hermoso culto. Gracias te damos, Señor Jesús, gracias te damos, maravilloso Rey, por el hermoso privilegio, Señor, que usted nos da, Padre, de poder unirnos una vez más, Señor, de poder cantarte, maravilloso Rey, de poder exaltar tu nombre, oh Señor Jesús, de poder estar aquí, maravilloso Padre, por lo bueno y lo maravilloso que usted ha sido y que seguirá siendo con nosotros, oh Señor Jesús. Hoy estamos aquí, Padre, porque así tú lo has querido, Señor Jesús. Sin ti, maravilloso Rey, no somos nadie, maravilloso Padre. Necesitamos de ti cada día, oh mi Señor Jesús. Y damos gracias, Padre, por este hermoso lugar, Señor, que usted nos ha permitido, maravilloso Rey, por el ministerio de alabanza, Señor, por el Cordero Van, maravilloso Padre, bendícelo, Señor Jesús. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor Jesús, que estuvimos presentes en esta hermosa hora de la noche, Padre. Gracias, oh Señor Jesús. Te pedimos, maravilloso Padre, que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor Jesús, que podamos vivirlas, maravilloso Rey, para que podamos vivir una vida agradable delante de ti, oh mi Señor Jesús. Damos gracias, maravilloso Padre, por este hermoso día, Señor, que usted nos ha permitido, Señor Jesús, de poder vivir, maravilloso Padre. Y hoy nos despedimos delante de ti, Señor, pero no de tu presencia, Señor Jesús. Si usted nos permite, maravilloso Rey, el miércoles estaremos una vez más aquí, maravilloso Padre, buscando de tu presencia, oh Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén.
Estamos despedidos, hermanos.